lugar para asistir es la casa del Señor, donde el Señor nos habla. Sabemos que la Biblia es la palabra revelada de Dios a la humanidad, primeramente por medio de sus profetas, pero el segundo pacto es revelado por el mismo Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros enseñamos o predicamos la palabra, nos está hablando Dios, porque es la palabra de Él. Aquí no hay conocimiento de hombre, aquí no hay experiencia de hombre, aquí no hay sabiduría de hombre. Esto es totalmente palabra de Dios. Y por eso, como decía la hermana, hay que tener reverencia, aún con los niños. Aún con los niños. Esa es la reverencia que tenemos que tener, ¿no? Dios exaltó dos cosas. Bueno, no son cosas, pero su santo y grande nombre, que es Jehová, Dios de los ejércitos, y el segundo es su palabra. ¿Qué es su palabra o quién es su palabra? ¿Quién es el verbo? Jesucristo, su Hijo. Por eso Dios exaltó esos dos, su santo nombre y su palabra. Y delante de ellos nosotros debemos andar con reverencia al Señor. Bueno, hoy vamos a hablar sobre Génesis. ¿Sabe qué Génesis significa? Comienzo o principio. Cuando Dios empezó a crear los cielos y la tierra. La semana pasada ya hablamos un poco sobre esto. Hoy va a ser más sencillo, porque la semana pasada se explicó un poco más, pero como no vinieron algunos, hoy vamos a volver a tomar este tema, porque es importante saber por qué existe el mundo, de dónde sale el universo, y quién es Dios, y por qué al hombre lo hizo a imagen y semejanza de Dios. Por eso le he titulado a esta prédica, ¿no? El hombre, imagen y semejanza de Dios. Cuando decimos el hombre, estamos hablando de la humanidad, no solo los varones, la mujer, ¿no? La Biblia, hombre, llama a la raza humana, al ser humano. ¿Es así? Bien, entonces vamos a, como versículo principal, vamos a leer en Génesis capítulo 1, versículo 26. Aunque vamos a tratar muchos versículos, lo que se refiere a cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra y que lo hizo a imagen y semejanza de Dios. Hoy en el mundo se vive mayormente sin el conocimiento de la palabra de Dios. La mayor parte de las personas no saben cómo es que apareció el universo, a lo cual nosotros llamamos mundo, o cómo apareció el hombre. ¿Y por qué no se sabe esto? Porque no se conoce la palabra de Dios. Porque Dios, todo lo que Él ha hecho y lo que va a hacer, Él lo ha revelado en su palabra. Tenemos un libro llamado Biblia, conformado por dos testamentos o dos pactos. El antiguo pacto, que fue dado para su pueblo Israel, y dio también su ley, los 10 mandamientos. Pero el segundo pacto es el pacto de sangre, que es para quién, para la iglesia, o sea, para nosotros. Iglesia no es una religión cualquiera, o iglesia no es un lugar físico, como nosotros llamamos templo. Iglesia es reunión, cabildo o asamblea o congregación, ¿no? Pero la iglesia de Cristo es reunión, cabildo o asamblea de santos. ¿Quiénes somos santos? ¿O quiénes son santos? Todo hombre, toda mujer que ha entendido el Evangelio y lo ha obedecido, se arrepintió, reconoció y confesó que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él vino como hombre, porque antes que venga Jesucristo como hombre, Él era Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios crearon los cielos y la tierra y todo cuanto existe. Pero por la caída de Adán, por la rebelión de Adán hacia la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, Adán fue
desechado, sacado del huerto del Edén. Eso ya lo saben todos ustedes, ¿no es así? Bien, pero lo principal fue que fue cortado la comunicación con Dios. O sea, el espíritu que tiene comunión o relación con Dios fue cortado, ya no tenía relación con Dios. Y en esa condición ha nacido toda la humanidad por la causa de la rebelión de Adán, de la desobediencia. ¿Por qué la desobediencia de Adán es rebelión para Dios? Recordemos que nuestro Dios es santo, santo, santo. Y cualquier rebelión, cualquier mentira para Dios es rebelión. Es rebelión. Bien, entonces ahora vamos a leer Génesis capítulo 1, versículo 26 en adelante. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Nosotros sabemos que Dios, cuando empezó a crear los cielos y la tierra, toda su creación, con excepción del ser humano, o sea, del hombre, lo hace en el poder de su palabra. Dios mandó y existió, Dios ordenó y fue hecho. Pero al final dice que todo lo que Él había creado era bueno en gran manera. El sexto día termina con los animales terrestres, animales que caminan, animales que se arrastran por el piso, ¿no? Pero luego de hacer ello, es lo que dice Dios, el sexto día de su creación, ¿no? Dios dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Decíamos ya en la enseñanza anterior que nuestro Dios es un Dios trino, conformado por tres personas diferentes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué dije Él? Él es una persona. ¿Sabe que Dios tiene voluntad, sentimiento, emociones? ¿Es así? Dios habla, se resiente, se molesta, se alegra. ¿Es así? Tiene ira, tiene contentamiento. ¿Quién tiene eso? Toda persona. Entonces, Dios, tres personas diferentes, un Dios: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De aquí vemos que Dios habla, ellos se ponen de acuerdo. Dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué significa esto? Significa primeramente que Dios es Dios trino, conformado por tres personas. Y al hombre nos hizo igual, o sea, el ser humano nos hizo igual. Todo ser humano, todo hombre, toda mujer, estamos conformados por tres naturalezas: un espíritu, un alma y este cuerpo. Entonces nos hizo trino como Dios. Pero luego Dios es totalmente sabio, es omnisciencia, omnisapiente. Todo lo conoce, todo lo sabe. Para Él no hay nada que no sepa. Y es en la tierra, al ser humano, al único que le hace como a Él. Ningún animal en la tierra, ningún otro ser creado por Dios, tiene voluntad, sentimiento, emociones e intelecto. No conocen el bien y el mal. Y al hombre le dio ciencia. Así como Dios es sabio, omnisciencia, omnisapiente, por eso creó todo lo que creó. Es al ser humano el único que le da esa sabiduría. ¿Para qué? Para que el ser humano, el hombre, pueda transformar lo que Él ha creado para beneficio del ser humano. Por eso los aviones que tenemos, todos los adelantos, y se va a seguir multiplicando la ciencia. ¿Mediante qué? Mediante la tecnología. ¿No? Entonces, por eso Dios, cuando crea al ser humano, tiene un propósito, y luego vamos a hablar más adelante de eso. Luego Dios es eterno. Él no tiene comienzo ni fin. Él no fue creado por nadie. Él es el que creó todo. Y el ser humano es el único que nos hace sempi eterno. ¿Qué significa eso? Nosotros no podemos ser eternos, porque no, en todo caso, si fuéramos eternos seríamos Dios.
Eso es un atributo de Dios. ¿Qué significa sempiterno? Sempiterno significa de que nosotros sí tenemos un comienzo, ¿no? Él nos formó en el vientre de nuestras madres. ¿No es así? Y es ahí cuando nosotros empezamos a existir. Pero luego no tenemos fin. Eso significa ser sempiterno. No somos temporales, somos sempiternos. Tenemos principio, tenemos comienzo, pero no tenemos fin. El ser humano no va a morir. Pero cualquiera puede decir, pastor, ¿cómo que no va a morir? Mi abuela ha muerto, mi mamá, etcétera, etcétera, etcétera. No mueren. ¿Por qué? Esa muerte que nosotros llamamos del ser humano se llama muerte física. Por eso en la Biblia Dios dice, y durmió, no dice murió, y durmió. ¿Qué es lo que duerme? ¿O qué es lo que experimenta la muerte física? Como su nombre mismo lo dice, física es el cuerpo. Porque este cuerpo fue formado del polvo de la tierra. Agua y tierra fue formado, ¿no es así? Fue formado el ser humano. Pero hasta ahí no era nada. Luego dice Dios, no es así, lo voy a leer. Ese está en el versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre, en el capítulo 1, versículo 7. Sí. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra era un muñequito. Seguro que tenía todo lo que Él quiso que tenga para ser el hombre, pero hasta ahí no tenía vida. Cuando Dios sopla aliento de vida por la nariz de ese hombre que había formado, dice la Biblia, entonces el hombre fue un ser viviente. ¿Qué significa eso? Que el hombre cobró vida. Significa que el espíritu es que da vida al hombre. No es como los animales. De los animales su vida es su sangre. De nosotros es el alma, es el espíritu. No es nuestra sangre. ¿Es así? Bueno. Luego, Dios tiene voluntad, sentimientos, emociones. Conoce el bien y el mal. Y al ser humano es el único que le hace en esa condición. ¿Para qué? Para que al hombre le diera el libre albedrío. Porque luego vamos a ver cómo Dios en Edén planta un huerto y le pone al hombre ahí para que lo trabajara y lo guardara. Pero al mismo tiempo le da una orden de que no debería comer de un árbol que está en medio del huerto, que es el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí? Pero el hombre, como tenía el libre albedrío, toma la decisión no de obedecer a Dios, al que le había creado, al que le había puesto como gobernante ahí, sino toma la decisión de obedecer a ¿quién? A Satanás, por medio de la mentira. Es como ahora vive el mundo. Hoy la gente, la mayor parte de la gente, porque lo que realmente nos hemos humillado, hemos creído en el Evangelio, obedecemos el Evangelio, es una minoría, somos pocos. La mayor parte no quiere. ¿Por qué? Porque no quieren dejar su pecado, su estilo de vida. No quieren dejar el baile, la cerveza, el adulterio, y etcétera, etcétera, etcétera. En una oportunidad, yo hablaba con una amistad, y bueno, en Sudamérica la mayor parte somos católicos, bueno, sí, algunos lo son. Y me dice, mira, no, muy bonito, me dice la palabra, sí, pero yo prefiero ser católico. ¿Y por qué le digo? No, me dice, porque no te pueden tomar, y no te dejan bailar. No, digo, nosotros no prohibimos nada. Es Dios su palabra. Allá que ellos no lo hacen caso, no les interesa, muy diferente. Nosotros, ¿quiénes somos para prohibir? Nosotros no somos nadie. Nadie puede obligar a nadie. Es Dios, es su palabra de que cambia y transforma al ser humano. No es el hombre, no es papá, mamá, policía, autoridades, juez, nadie. Es la palabra de Dios que hace una obra completa, una transformación completa en el ser humano. Bien, entonces, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, principalmente está hablando espiritualmente. Porque Dios
es espíritu. Jehová Dios de los ejércitos, llamado el Padre, es espíritu. Jesucristo, el Hijo de Dios, antes que venga como hombre y antes que resucite con ese cuerpo, él también era espíritu, nada más. Y el Espíritu Santo sigue siendo espíritu. El único que tiene cuerpo ahora es el Hijo, que se llama Jesucristo hombre. Porque a él le dieron un cuerpo para que venga como hombre. Pero ahí no empieza la existencia del Señor Jesucristo. Él era Dios. Sino para que venga a morir por nuestros pecados, Él tiene que venir como hombre. ¿Por obra de quién? Del Espíritu Santo. ¿Es así? Entonces, cuando Dios dice, hagamos al hombre a imagen, a nuestra semejanza, está hablando principalmente de lo espiritual. Por eso, 2/3 partes de nuestro ser es espíritu. Tenemos un espíritu y tenemos un alma. Y una sola tercera parte de este cuerpo, la parte física, donde todo podemos ver y tocar, ¿no es así? No hay ningún otro ser creado en la tierra que tenga espíritu, no, la parte espiritual. Entonces, por esa razón, por lo espiritual, por el conocimiento, la ciencia, por ser que no va a haber muerte, ¿no es así? Por eso dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y la palabra dice, ¿no es así? En el versículo 7, y creó Dios al hombre, ahí en el versículo 27, después del 26, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra. Cuando Dios dice una cosa, Dios lo hace, Dios lo cumple. Dios no promete algo que no va a cumplir. Dios no dice algo que no lo va a hacer. Por eso en el versículo 26 dice, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Pero un versículo más adelante dice, y Dios creó al hombre a imagen y a su semejanza y los hizo varón y hembra. O sea, hombre y mujer. Por eso el matrimonio es entre un hombre y una mujer, no entre un hombre y otro hombre. No es un hombre y María, Carmen y Rosa. No, es una sola mujer. Hasta que la muerte los... No es hasta que la otra los separe. O no es hasta que mi esposa engorda. No. Todo lo que Dios creó lo hizo con un propósito. Y ahora vamos a ver. Porque cuando nosotros hablamos, enseñamos, hablamos lo que dice, lo que está en la Biblia. Lo que dice Dios más claro. Aquí nosotros no hablamos lo que dijo el Papa o lo que dice el pastor o lo que dice el psicólogo o el filósofo. Hablamos de Dios, el Creador, el que dio luz, el que dio vida a todo cuanto existe, y nosotros, los seres humanos, estamos incluidos ahí. Amados, Dios nos creó con un propósito, no para vivir como animalitos, sino para vivir conforme. Todo hombre, toda mujer que no conoce la palabra, vive como animalitos. ¿Es así? Esa es la verdad. También yo lo viví. Yo conocí al Señor a los 52 años y hasta ahí viví como el anticristo. De cualquier manera. Y uno piensa que es uno bueno, porque no mato, porque no robo, ¿no? El pecado más grande del ser humano delante de Dios es no tener su relación, su comunión con Él. No amar a Dios. Porque recuerden que el mandamiento, el grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. ¿Qué significa eso? Conocer su palabra y obedecer. Dios necesitará que nosotros diga: Señor, yo te amo, tú eres mi Dios. No, la palabra sigue el viento. Cuando decimos amar a Dios, es que estamos conociendo su palabra y estamos obedeciendo a Dios. Jesucristo dijo: el que dice que me ama y no guarda, o sea, no obedece mis mandamientos, el tal que es un mentiroso y yo no estoy con él ni mi Padre. Esa es amar a Dios. Dios no necesita nada de nosotros, solamente obediencia, porque nos creó para su gloria. Bien,
Así que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios, o sea, al ser humano. Pero, ¿para qué lo creó Dios a imagen y semejanza, a su imagen y semejanza? 3 propósitos. El primer propósito es para su gloria. Vamos a ver eso en Isaías 43, capítulo 7, versículo 7. Para que no digamos, el pastor dijo, el pastor dice, el pastor nos asusta. No, para decir, Dios dice en su palabra. Y lo que dice Dios está en su palabra. Isaías, capítulo 43, versículo 7. ¿Lo tienen? Amén. Bien. Lo voy a leer. Si no lo tienen, escuchen. Dice, todos los llamados de mi nombre. ¿Quién está hablando? Dios. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. ¿Qué dice? Para gloria mía los formé. Los formó, mira, a cada uno Dios nos formó en el vientre de nuestra madre. El día que papá y mamá tenían su acto marital, Dios nos estaba formando en ese vientre. Cuánto ignorancia, cuánto desconocimiento hay en la palabra de Dios. Por eso es que vivimos como vivimos. Por eso el mundo está como está. Porque no sabemos ni por qué estamos en esta tierra. Es la voluntad de Dios, es el propósito de Dios. Dios nos conocía y conoce aún a los que no han nacido. Antes que Dios creara los cielos y la tierra, Dios ya nos conocía. Y ahora vamos a ver, también está en la Biblia. Vamos a otro versículo. Vamos a Efesios capítulo 1, Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. Y vamos a leer ahí. Efesios capítulo 1. Vamos a leer el versículo 4 y el versículo 5. Les decía que Dios nos conocía. Antes que Dios fundara los cielos y la tierra, ya nos conocía. Pastor, ¿de dónde sabe usted? No, lo dice Dios. Yo lo único que voy a leer y transmitir. Vamos a leer el versículo 4. Y dice, según nos escogió en Él, o sea, en la voluntad de Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿De qué? De su gloria. ¿Qué es gloria? ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Hermanos, si un hombre casado es tentado por una mujer hermosa, bonita, y este hombre no cede la tentación, ¿sabe qué está haciendo? Está amando a Dios, está glorificando, dando la gloria. ¿Por qué? Porque Dios instituyó el matrimonio en el huerto del Edén y dijo que hasta que la muerte los separe. Por eso nos creó para su gloria, o viceversa. O hay mujeres también que engañan al marido. ¿Sabe qué están haciendo? Están deshonrando a Dios. Porque el mandamiento no es de hombre. Antes las leyes, los poderes legislativos legislaban leyes casi conforme a la palabra. Hoy no. Hoy ya están dando matrimonio hombre con hombre y mujer con mujer. Hoy se da cualquier cosa. ¿Por qué? Porque están rechazando la palabra. Están rechazando totalmente la palabra. Hoy, por ejemplo, los animales, hembras salvajes, es como que si fueran, ¿verdad?, personas que tuviesen, seres que tuviesen inteligencia, seres que tuviesen capacidad.
Cuando nosotros vemos esa película de los animales, es así, como la madre se mata, entrega su vida, pelea contra los leones, ¿no? Hoy la mujer, hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿qué está buscando? Que le apruebe la ley para que aborte, para matar a su propio hijo en su vientre, cuando debe ser el vientre la parte más segura del ser humano, del hijo. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra, no hay temor a Dios, no conocen a Dios. Pastor, ¿usted lo conoce? Sí, por su palabra. No le he visto a él, su palabra. Vamos a seguir leyendo. Bien. Vamos a leer el versículo 2 en el mismo Efesios. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Y luego leemos el 14. Que es el aras de nuestra herencia hasta la rendición de la posición adquirida para alabanza de su gloria. ¿Por qué dice la alabanza de su gloria? ¿Qué es alabar a Dios? Alabar a Dios no es otra cosa que vivir obedeciéndole a Él. O sea, y diciendo las cosas que Él creó. Por eso cuando nosotros predicamos, ¿yo qué estoy haciendo? Yo ahorita estoy alabando a Dios. Porque Él está hablando de las cualidades, de las maravillas, las obras de Dios, de su buena voluntad, que es agradable y perfecta. Estoy alabando las virtudes de Él. Si nosotros viviríamos en obediencia, convertidos ya y predicaríamos la palabra a toda esa gente que Satanás se lo está llevando al infierno, engañado por religiones que dicen ser de Dios que no lo son, porque no predican a Cristo, porque no hablan de pecado, hablan otra cosa. Cuando nosotros predicamos la palabra, nosotros estamos hablando de Dios, sus cualidades, sus virtudes. Tú sabes que Dios tiene muchos atributos, en los cuales Él es perfecto, trascendente y eterno en todos ellos. Y todos esos atributos es trascendente. Dios es amor, pero su amor exalta. O sea, trasciende. Porque por amor a los que van a creer, a los que vamos a creer en Cristo, Dios entregó a su Hijo y permitió que fuera a la cruz a morir. Por amor. Ese amor que Dios tiene, exalta, trasciende. Por eso es trascendente. Su misericordia. Pero también recordemos que su justicia es trascendente. Hoy, en estos tiempos, hasta antes de la venida de Cristo, está su amor, está su misericordia, está su gracia, su bondad, su paciencia. Pero cuando Dios venga, ¿qué va a trascender? Su justicia, su ira. Van a ser juzgados por esta palabra. Alguien se compra un auto, aprende a manejar, técnicamente, mecánicamente, puede manejar con un ojo cerrado o una sola mano. Pero si no aprendió el reglamento, va a pagar una multa o va a ir preso o le van a sacar el auto. Dios es igual, ha dado sus leyes. Ahora la gente vive como quiere. El problema es cuando experimenta la muerte física. Hay millones y billones de personas que Dios no existe. No, yo soy ateo, yo soy agnóstico. Pero esa persona que dice cree ser ateo, muere y ese mismo día se presenta delante de Dios. Ya están juzgados, están sentenciados. Así que no importa que haya millones de personas que digan Dios no existe, Dios existe. Y Él es el dueño de todo. Bien. Ahora, así que el primer propósito que Dios hace al hombre a imagen y semejanza para su gloria. El segundo propósito es para que el hombre reinara sobre su creación, que es la tierra, porque Dios mora en el cielo. Ahí es Él y su ejército celestial, donde en este momento está el Padre con el Hijo. Y el Espíritu Santo está en la tierra.
El Espíritu Santo es el vicario de Dios. ¿Qué es vicario? Representante de Dios. ¿Y dónde mora el Espíritu Santo? En cada uno de los corazones, en cada uno de nuestros seres que hemos recibido a Cristo. Desde ahí gobierna Él. Los que hemos recibido a Cristo ya no nos gobierna Satanás. O sea, el sistema de este mundo en nosotros ya no funciona. Porque el sistema de este mundo lo maneja ¿quién? Satanás y sus demonios. Por eso la gente hace todo lo que Dios, lo que Satanás quiere, que el hombre se rebele contra el hombre, vive de pecado y en pecado. Pero como nosotros nos libertó, nos sacó de la esclavitud del pecado y nos trasladó de las tinieblas a su reino. De las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros ya no estamos, todo hombre, toda mujer, que hemos experimentado el nuevo nacimiento, ya no estamos gobernados por Satanás y sus demonios. Estamos siendo gobernados ¿por quién? Por Dios, el Espíritu Santo en tercera persona que mora en nosotros. Y entonces, ¿cómo vivimos nosotros? Nosotros vivimos ¿qué? Glorificando a Dios. Nosotros amamos a Dios, o sea, obedecemos su palabra. Nadie que no haya nacido de nuevo, nadie que no haya experimentado el nuevo nacimiento puede glorificar a Dios. Es imposible. Porque el hombre, el ser humano por sí solo, no es difícil, es imposible. Tiene que haber una intervención divina. Por eso es que Dios ha puesto su Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos dé esa fuerza, esa autoridad para poder vencer toda tentación, para decirle no al pecado. Así que el segundo propósito es para que el hombre gobierne, reine. ¿Y dónde está eso? Está en el mismo Génesis capítulo 1 y versículo 26. Vamos a leerlo. ¿Es así? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y inmediatamente dice, ¿para qué? ¿Por qué? Dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, escúchame, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dice, para que señoree. ¿Qué es señorear? Reinar, ser amo, dueño, jefe, principal, es gobernante, rey. Lo dice ahí, sobre todo animal, dice sobre toda la tierra. O sea, sobre todo lo que Dios creó en la tierra, lo ha puesto al hombre. Pero hoy gobierna el hombre. No. ¿Quién va a gobernar? ¿Quién gobierna entonces ahora el mundo? Satanás y sus demonios. ¿Desde cuándo? Desde que Adán cayó en desobediencia delante de Dios, cuando él se rebeló de seguir obedeciendo a Dios, ahí él fue sacado del huerto del Edén, fue cortado la comunicación, ¿no es así? Y ahí Satanás. Por eso el mundo está como está, cada vez empeora. Nosotros siempre, no, tal presidente va a ser. No, esto va a ir de mal en peor. La venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca. Se acerca. Se acerca ya. Entonces, para reinar, hacer la voluntad de Dios, tendríamos que hacerlo obedeciendo, conforme a sus mandamientos. Por ejemplo, una persona muy adinerada contrata un mayordomo. ¿Saben qué es un mayordomo, no? Un mayordomo que se encarga de todos sus bienes, su negocio, su casa. Ese es un mayordomo. Ahora creo que ya no existe. Pero antes sí existía el mayordomo, se encargaba de todo. El caso de José, el Señor, ¿se acuerdan? Sí. Bien. Entonces, Adán le nombró el mayordomo de la tierra. Pero el mayordomo no es el dueño. El mayordomo tiene que hacer lo que la orden que se le da. Entonces Dios le dijo, ¿no es así? Vamos a leer esto aquí, el mismo Génesis capítulo 2. Vamos a leer. En el versículo 16, capítulo 2, versículo 6. Y mandó Jehová Dios al hombre y ordenó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer,
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿No? O sea, le pone ¿para qué? Para que él labrara y cuidara. Le da ese reinado, le entrega todo, pero le da una orden, un mandamiento. Y ese mandamiento es que él debía reinar, pero con una orden, lo cual desobedeció Adán, el hombre desobedeció. Por eso hoy el que gobierna, el que reina en la tierra, se llama Satanás y demonio. Hermanos, yo antes no sabía, cuando yo antes me predicaba el evangelio, yo me reía, no lo creía, yo me burlaba, yo decía, pero otra persona va a saber que no. Cuando un cura hacía estudia 9, 10, 15 años y ellos, no, pues esto no la han engañado. Creí en Dios, pero a mi manera. Sí, yo creí que existía Dios, como mucha gente cree que existe Dios. Pero dice, no, yo creo en Dios, pero a mi manera. ¿Qué están diciendo? Dios tiene mandamientos. Si alguien consigue un trabajo, tiene su jefe, ¿no es así? Sí. ¿Para qué te contrata el jefe? Para que usted cumpla una responsabilidad. Para que te contrate y te pague. Nadie va a ir a trabajar y el jefe le dice, bueno, vas a hacer esto, y digo, no, yo no voy a hacer eso. No. Dios nos creó para reinar, para glorificarle y para hacer la tierra. Pero ese reinado, esa oportunidad que Dios le dio al hombre, tenía que ser bajo sus mandamientos, bajo sus ordenanzas. Y el hombre no hizo. ¿Quién se apoderó de eso? Satanás. Satanás. Pero por desobediencia del hombre. Y el tercer propósito es para que Dios tenga una descendencia en el hombre. Una descendencia. Claro. ¿Dónde está eso? Malaquías, capítulo 2. Está justamente antes de Mateo, de Mateo, que había el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 2. Malaquías capítulo 2, versículo 15. ¿Lo tienen? Vamos a leer. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seas desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¿Quién lo dice esto? Dios. Y vamos a explicar. Dice, no hizo él uno. O sea, no hizo Dios un solo ¿qué? Un solo hombre. Dice, teniendo abundancia, yo sé que él podía hacer muchos hombres, porque él podía dar vida a muchos hombres. Pero él dice, no hizo Dios uno, o sea, un solo hombre, así Adán, habiendo abundancia de espíritu, sé que él podía muchos. ¿Y por qué uno? Ahí viene la respuesta. Porque buscaba una descendencia para Dios. El propósito de Dios es que de ese hombre, de ese solo hombre, un hombre que es Adán y Eva, de ahí tendría que salir la descendencia, ¿aún para quién? Para Dios. Por eso en el versículo 27 de Génesis, el capítulo 1, que dice que Dios los bendijo, o sea, los unió en matrimonio. El primer matrimonio, ¿quién lo hizo? Dios. Los bendijo, dijo, multiplicados, fructificad la tierra y sojuzguéis la tierra. Y ahí vamos a ver cuando primero hace Dios a Adán, al hombre, forma a Dios al hombre, y después lo ve y dice, no es bueno que el hombre esté a solo. Le haré a María, a Laura y a Juana, ¿sí o no? No, le haré una, no varias. Porque si este varón está padeciendo acá, si vendríamos allá 3 o 4 sería bueno, ¿sí o no? Mejor, más mano mejor. Pero no, Dios que dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea.
¿Quién es la ayuda idónea para un hombre? Su esposa. No la secretaria, no la vecina, no. El que puedes decirle aún tus secretos, el que puedes decirle, puedes hablarle en confianza y confiar en esa persona. Eso significa ayuda idónea. ¿Cuántos hombres que estamos acá sabemos que las tramposas son mentirosas? Te engañan. ¿Sí o no? Te engañan. Yo lo digo porque me ha pasado. No soy cristiano ni vengo de lugar cristiano. Por eso la palabra idónea significa no que Dios te pone en. Es especial. Donde aún puedes decirle que en confianza hasta tus secretos, hasta tus intimidades. ¿Se dan cuenta? Porque ese es el propósito de Dios. Vamos a seguir leyendo. Bien, dice, ¿por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Por eso cuando Adán y Eva pecan en el huerto del Edén, Dios no los mata. Él podría haberlo matado y haber hecho otros hombres. No, porque el propósito de él, que de ese hombre y esa mujer que él formó, en ellos iba a tener una descendencia. ¿Y en qué consiste tener una descendencia? Que Dios tiene descendencia en el hombre. Por supuesto. ¿Quiénes creen que son esa descendencia de Dios, los seres humanos? ¿Saben? Sí, los hijos de Dios. Nosotros, los que hemos recibido a Cristo. ¿Dónde está eso, pastor? Juan, capítulo 1, versículo 12. Los que lo recibieron. Juan, o sea, San Juan, capítulo 12, capítulo 1, versículo 12. ¿Lo tienen? Amén, amén. Vamos a leer. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, cuando nosotros predicamos el Evangelio, pensamos que ya entendieron y ahora quieren obedecer. ¿Te gustaría recibir a Cristo? No. Yo tengo mi religión, respetan mi religión. Jesús llegó como hombre, cuando llegó, nació como hombre en el pueblo de Israel, el pueblo judío. ¿Le recibieron? No le creyeron. No creyeron que era el Hijo de Dios. Como ahora tampoco creen. No, dice eso lo escrito hombre. ¿Quién me cree entonces? Pero es inspiración de Dios. No le creyeron, no le recibieron. Más bien lo mandaron, antes le calumniaron, lo acusaron. Mira, a Jesús le dijeron que él todo lo que hacía lo hacía en el poder de Beelzebú, o sea, de Satanás. Mira, cómo le calumniaron, cómo blasfemaron el poder del Espíritu Santo. Entonces dice, mas a todos los que le recibieron, los que aceptan a Cristo, les dio, los que creen en su nombre. ¿En el nombre de quién? De Jesucristo, que es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el único Salvador. No nos salva las buenas obras, no nos salva el que seamos buena gente. El Salvador se llama Jesucristo, el que murió, el que puso su vida en la cruz de Calvario para que todos los que creemos seamos salvos. Entonces dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre de quién? De Jesucristo, no solo creen, sino lo confiesen, les dio potestad. ¿Qué es potestad? La autoridad, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Porque hoy todo el mundo dice, no, todos somos hijos de Dios. ¿De dónde sacan eso? ¿En qué se sustentan? ¿Quién les engañó? Dios no miente, y está en la Biblia. Mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, la autoridad, el privilegio de ser hechos hijos. Eso que nos hemos, o sea, Dios nos ha hecho sus hijos. ¿No es así?
Y estos hijos de Dios, ahora, ¿no? Pertenecemos a quién? A la familia celestial, a la familia de Dios. Nos ha adoptado como hijos. Y esa es la descendencia de Dios. Porque todos nosotros descendemos de quién? De Adán y Eva. Todos. No hay alguien que después sí, no, todos. Hermanos, no somos del mundo. Por eso nosotros cuando hablamos de Padre Celestial, que Dios manda nuestro pan. El que cree que ha descendido del monte, decir, Padre Garantán, manda mi banana, claro. Por supuesto. Porque no hemos descendido del mono. Hechos, imagen y semejanza de Dios, para cumplir los propósitos por los cuales Dios nos creó. Esa es la verdad. Cualquiera que no conoce los propósitos de Dios va a vivir una vida de fracaso, de tumbo en tumbo, de fracaso en fracaso, de lamentación en lamentación. Porque Dios nos creó para glorificar a Él. ¿Saben cómo nosotros, por qué nosotros vivimos contentos, hasta felices? Porque glorificamos, sabemos que glorificamos a Dios, sabemos que nosotros obedecemos a Dios. Para eso nos creó. Pero cuando la gente no conoce la palabra de Dios, el propósito de Dios, se vive egocéntricamente. Quiere tener más y más, o sea, su gloria, o sea, vive para su gloria, no para glorificar a Dios, sino para su propia gloria. Si yo puedo alcanzar 3, 4 títulos académicos, que no está mal, si tengo esa capacidad, bueno, pero la gente cree que porque tiene títulos o porque Dios lo ha prosperado económica, materialmente, ¿no? Ya son felices, ¿no? La gente vive mal. Claro. ¿Por qué? Porque no se conoce el propósito para qué nos creó Dios. Nosotros vamos a marcar la diferencia, nosotros vamos a sentir una trascendencia cuando encajamos en el propósito de Dios. Pero nadie va a encajar en el propósito de Dios si no conoce la palabra. Vivimos por vivir. Por eso un hombre que triunfa, consigue fama, dinero, nombre, ¿no es así? ¿Qué quieres? 1, 2, 3 mujeres, 2, 3, 4 matrimonios, ¿no? Hijo como en el mercado. Pero cuando conocemos la palabra de Dios, un solo matrimonio y los hijos que Dios te dio. Somos ¿qué? Gozosos, felices. ¿Por qué? Porque hemos conocido la palabra y nosotros estamos viviendo conforme a esta palabra. Por eso que el mundo hoy, y peor en este mundo postmoderno, el mundo está como está. Ya no se respeta a la gente, bueno, los valores ya se dejó de lado. Muy poca gente conoce qué es la integridad, qué es la ética, la educación, el respeto. Todo se ha perdido. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo postmoderno, donde ya la gente dice que la verdad absoluta no existe. Y en cierta forma, para ellos no existe la verdad absoluta. ¿Por qué? Porque ¿qué es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. No hay otra verdad. Usted sabe que uno de los atributos de Dios es que Él es veraz. Entonces, ¿la verdad de dónde procede? Del verdadero, que es Dios. Quien no conoce la palabra de Dios no conoce la verdad. Y claro, tienen razón cuando dicen la verdad absoluta no existe. No es que no exista, sino que no la conocen. Como la desconocen, dicen no existe. Entonces, ellos viven la verdad relativa. Cada uno tiene su verdad. Si un varón dice, bueno, a mí me gusta el otro varón y en mi caso es su verdad, hay que respetar. Respete eso. Si una mujer dice, no, yo quiero casarme con la otra mujer, respeten eso. Es su verdad. Y eso es lo que debe existir.
Dios formó al hombre y a la mujer, cada uno con responsabilidades diferentes, con roles diferentes. Hoy la mujer quiere ser igual que el hombre. ¿Por qué? Porque no se conoce la palabra. El ser humano va a trascender, o vamos a trascender, solamente conociendo la palabra. Hoy la mujer levanta la voz al esposo, habla más fuerte que el esposo. Y no solo eso, hasta lo manipula. Y después dice, pero, esposo, pero ¿por qué nos va mal? ¿Qué pasa? ¿Por qué no prosperamos? Y es un hombre trabajador, es un hombre... ¿Sabe por qué? Dios no bendice los hogares que están en rebelión contra Dios. Aunque es verdad que Dios puso al hombre como cabeza, el hombre puede ser un hombre temeroso de Dios, el hombre puede estar andando conforme a la voluntad de Dios, pero si la mujer no. ¿Sabes por qué cayó este mundo? ¿Sabes por qué estamos en esta condición ahora? ¿La culpa de quién fue? La mujer. Cuando le manipulaban. ¿A quién engañó Satanás? A Eva. ¿A Eva? Claro, el hombre le permitió. Claro. Por eso Dios le dice a Adán le dice, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del fruto del cual yo te mandé, no comieses por tu causa, o sea, por tu culpa. ¿Por qué? Porque él le iba a dar la autoridad. Adán no tenía por qué permitir que su mujer esté ahí hablando. Muchas veces las mujeres se portan mal porque el hombre tiene la culpa, el hombre le permite. Hermanas, ustedes como mujeres cristianas, sujétense a sus esposos, respetan a su esposo. Esa es la voluntad de Dios, ese es el propósito de Dios. Pero todo mandamiento viene con promesa. El mandamiento de Dios es que la mujer se sujete a su marido. Pero la promesa es que ese hogar te haya prosperado, que toda la familia vaya bien. Al hombre también le da responsabilidad y mucho más fuerte que a la mujer. Basta que falle uno en el hogar, ese hogar está mal. Y cuando digo hogar, estoy hablando de familia. Cuando digo familia, va a incluir los hijos. Esos hijos no tienen la culpa, pero igual van mal. Entonces, hermanos, es bueno conocer la voluntad de Dios, el propósito de Dios. ¿Por qué y para qué Dios creó a imagen y semejanza al hombre, o sea, la raza humana, su imagen de Dios? Hay que leer la Biblia, pero hay que obedecer. Yo siempre les digo, la palabra de Dios es como el dinero. Para nada te sirve el dinero así tengas pues, en el banco una cuenta gruesa o en tu casa, tu caja fuerte ahí, y usted anda enfermo, de hambre, descalzo. ¿Es así? No tiene las comodidades de su casa. Simple hecho por tener dinero, no gastarlo. Hermano, ¿para qué sirve el dinero? El dinero sirve para un mejor medio de vida. Pero el dinero usted tiene que gastar, invertirlo. Igual es la palabra. Si alguien escucha palabra y no obedece, es como tener dinero y no gastarlo. Y andar en las ciudades. Dios prospera, Dios bendice. Pero hay que caminar glorificando a Dios. Hay que vivir amando a Dios. En reverencia, con temor a Dios. Son las mismas cosas. Amar, temer, reverenciar a Dios. No sé, oh, Señor, tengo... No, Dios es bueno. Sino obedecer su palabra. Ese es el propósito de Dios, para lo cual Dios creó a imagen y semejanza de Dios. Para ser un digno representante de Dios en la tierra, conforme a su propósito. Bajo sus mandamientos. Vamos a leer, ¿no? Revisamos a Génesis.
Vamos a leer el versículo 8 ahora. En el 7 leíamos, en el capítulo 1, en Génesis, en el 7 leíamos que entonces Jehová ya formó al hombre del polvo de la tierra, ¿no es así? Ahora leemos en el 8, y dice, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida, y en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Para qué plantó este árbol? Ese era el mandamiento. Esa era la prueba para el hombre. A ver, ¿para probar qué? El libre albedrío. ¿A quién va a obedecer? ¿Y por qué al ser humano es el único ser que da el libre albedrío? ¿Por qué creen? Porque es el único que tiene intelecto, conoce el bien y el mal. Oye, el perro puede morder y matar a 50 niños. Ese perro muere y chao. Dios no lo va a juzgar. ¿Y por qué no? Primeramente no es eterno. ¿Para qué lo juzgaría? Segundo, no tiene intelecto. El hombre no va a morir. El hombre tiene otra vida en otro lugar. Unos en la vida eterna, en la tierra nueva, y otros en la condenación eterna van a gritar día y noche ahí por la eternidad. Entonces, le hace con voluntad, sentimiento, emociones e intelecto. ¿Para qué? Para que luego él pueda ser juzgado. Por eso le da ese mandamiento, esa orden. Dice, vamos a ver qué le dice. Vamos a ver qué dice. Dice, lea, vayamos al 15, versículo 15, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Mira, es un huerto grandísimo, todas las frutas que conocemos y muchos no lo conocemos, todo era para él. Pero juntamente con este privilegio, ¿qué le dice? Que hay un solo árbol en medio del huerto y que de eso no debía comer. No es manzana, hermanos. La manzana hasta se sigue comiendo y aún la manzana tiene propiedades curativas. Porque dice la palabra de Dios que todo lo que Dios creó fue una gran manera. Era un fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le puso a este hombre para que lo labrara, lo trabajara y lo cuidara. Muchos dicen, no, he escuchado por ahí, y yo te pensaba que era así, que dice, ¿por qué habrán pecado Adán? Dice, si Adán no pecaba, no trabajáramos. El trabajo es una bendición. Hermanos, personas que no trabajan, se entumen. Personas que no hacen ejercicio, se entumen ahí. Llegan a los 60 años y están caminando así, arrastrando los pies. Entonces, le puso ahí para que labrara, trabajara. Pero tenía que vivir bajo la orden, bajo la voluntad de Dios quien le había creado para ello. Así que nadie puede vivir como dice, no, yo creo en Dios, pero yo a mi manera. O sea, nadie puede decir, no, ¿por qué es su manera? Porque Dios tiene leyes. Cuando a mí no me interesa la ley de Dios, diga a mi manera, porque bueno, yo vivir como yo quiero. Yo que tengo que ver con Dios. Y entonces vivimos como nuestra manera, pero ¿cómo está este mundo? ¿No es así? Pero el hombre quiso. Y el hombre cayó en desobediencia. Prefirió creerle a Satanás, al enemigo. Fue tentado. Primeramente él. ¿Cuál es el primer pecado de Adán? El primer pecado de Adán, ¿cuál es? Obedecer a su mujer. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, hombres, maridos, pónganse los pantalones. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer.
y comiste del fruto del cual yo te mandé diciendo no comerás de él. O sea, primero obedece a la mujer. ¿Y a Dios qué hace? Al obedecer a la mujer, él desobedece a Dios. ¿Y a quién tenía que obedecer? A Dios. A Dios. Porque Eva, ¿quién era? La mujer era una ayuda idónea. ¿Se dan cuenta? Ahí está la caída. Hasta ahí, el ser humano, el hombre fue imagen y semejanza de Dios. A partir de ahí ya no. ¿Por qué? ¿Quién sufrió primero? ¿Cuál de nuestra triple naturaleza sufrió primero? El espíritu. Primero es cortado la comunión, porque el espíritu del ser humano está puesto solamente para tener comunión o relación con Dios. En otra palabra, para hablar con Dios. Por eso todo hombre, toda mujer que no ha nacido de nuevo, hermano, nunca le llaman, anda, ora a Dios. No tiene, él está enemigo de Dios, muerto en sus delitos y pecados. Nosotros, ¿por qué oramos? ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios. ¿Por qué oramos nosotros? Porque hemos sido reconciliados con Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la obra regeneradora que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Hemos quedado como cuando Adán fue creado en el huerto del Edén, hasta antes que pecado. Adán conversaba con Dios, pero a partir de la muerte espiritual, chao. Entonces, hermanos, todo hombre, toda mujer que no ha nacido nuevo, que no ha sido reconciliado con Dios, claro, Dios conoce hasta sus pensamientos. Por supuesto que escucha su oración. Pero, ¿qué hace una persona cuando un enemigo que no lo puede ni ver te saluda? Hola Juancito, hola Pedrito. ¿Qué le dice? Oh, amigo, ¿cómo estás? No, Lo ignora. ignora. ¿Por qué? Que Dios es malo. ¿No? Hay enemistad. ¿Qué dice Isaías? ¿Qué dice el profeta Isaías? Tus pecados te han apartado de quién? Ha hecho una separación entre Dios y el hombre. El pecado del hombre ha hecho una separación entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Nuestro Dios es santo, santo, santo. El hombre y la mujer sin Cristo, ¿qué es? Yo hasta antes de ser reconciliado con Dios era inmundo pecador, muerto en mis delitos y pecados, separados de la gloria de Dios, enemigo de Dios, dice la palabra, no yo. Así que cuando nosotros experimentamos el nuevo nacimiento, recién podemos orar. Orar es hablar con Dios. No es ese rezo que como el lorito, no. Dios no le da bola, no le da bolilla. Orar es hablar con Dios. Y no repetir lo que está escrito, sino hablar. Alguien cuando se encuentra con un amigo, habla la misma cosa. No, usted le saluda y habla, conversan. Eso es hablar con Dios. Decirle lo que tiene que decir, lo que quiere decir. Previa alabanza y en el nombre de Jesucristo. Porque Él es el camino. Bueno, esto es lo que el Señor ha puesto en mi corazón para poder compartir. La otra semana estaremos hablando sobre la caída del hombre, el pecado del hombre. Y el hombre es desechado, ¿no?, de la presencia del huerto del Edén. Y saber por qué estamos viviendo como estamos.